Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Bienvenidos de nuevo a esta cita del jueves por la noche sobre el Apocalipsis de San Juan Apóstol. Hemos llegado, como saben, como anunciábamos esta mañana, a la reflexión sobre el quinto y sexto sello. Entonces, para hacer un breve resumen, recordemos que a partir del capítulo 4, después del septenario imperial, que el Kyrios Basileus dirige a las 7 iglesias de Asia Menor, comienza la secuencia de visiones. Ante todo está la visión del Padre Celestial sentado en el trono, ¿lo recuerdan? Con los 3 símbolos de las 3 piedras preciosas, y luego él sostiene, el Padre, un rollo escrito por dentro y por fuera que está sellado con 7 sellos. Nadie logra abrir este sello y el apóstol Juan llora mucho. Si recuerdan, hemos profundizado en todos los significados de esta secuencia narrativa. Y luego finalmente uno de los 24 ancianos, porque hay una corte celestial alrededor de Dios Padre. Como recordarán, los 24 ancianos los hemos explicado, y luego hemos explicado los 4 seres vivientes. Uno de los 24 ancianos le dice a Juan, no llores más, ha vencido el león de la tribu de Judá. Son esos pasajes que os recomiendo, incluso para quienes quieran aprendérselos de memoria. Ha vencido el león de la tribu de Judá. Repetidlo cuando estéis en la prueba, cuando el diablo os tiente, para que creáis que él es más fuerte y que el mal es más fuerte que el bien. Ha vencido el león. Tanto es así que los exorcistas lo usan en los exorcismos. Ha vencido el león, vicit leo de tribu Judá. Se dice así en latín, pero también sería bonito decirlo en griego, Nikiseo león. Ha vencido el león. Flores, perros, es un anuncio pascual. Definitivamente ha ganado el león, que es Jesucristo. Él abre, y como vimos en el episodio anterior, abre los sellos. Hemos visto los 4 primeros sellos con 4 jinetes, 4 corceles. El blanco, que es el Kyrios mismo, porque luego en la trama del Apocalipsis, el Kyrios va y viene. Mientras se extiende y se desarrolla, podríamos decir, la trama del, desarrollo del último asalto de la trilogía antidivina. Pero aquí y allá, siempre en alguna parte, se presta atención en el Apocalipsis. El Kyrios está allí, interviniendo, apareciendo. Así que el primer sello es el Kyrios mismo, sobre el caballo blanco, que era el caballo que usaban, no sé si la otra vez tuve tiempo de decirlo, los emperadores, el rey, ¿entiendes? No era un caballo cualquiera, tenía que ser blanco, pura sangre, de raza. Eso indica que él es el rey, el emperador, que salió victorioso. ¿Os acordáis? Para ganar de nuevo. Luego está el segundo caballo, que es el rojo, al que se le dio poder para quitar la paz de la tierra. Y luego el tercer caballo, el tercer sello, es el caballo negro que trae la hambruna. Y el cuarto caballo, el cuarto sello, es el caballo verdoso, el más. No tuvimos tiempo de analizarlo, pero tienen mi libro si quieren. Es el caballo llamado muerte. Y detrás viene el infierno. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con peste y con las fieras de la tierra. Los 4 primeros sellos ya comentados. No nos quedó tiempo la última vez, por razones obvias, para profundizar en los otros 3 sellos. Pues empecemos a hacerlo hoy. Empezamos con el quinto sigillo. El quinto sello cambia totalmente de registro. Estamos en los versículos 9-10 del capítulo 6 del Apocalipsis. El quinto sello, como verán, cambia totalmente, altera el registro narrativo seguido hasta ahora. Luego, el sexto sello retoma el tema de los castigos y la ira de Dios. Pero el quinto sello es particular, probablemente, como dicen algunos estudiosos, y yo comparto esta tesis, es el sello más importante. Muchos. Veamos por qué el texto santo. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, porque recuerden que siempre es el Cordero el que abre los sellos, ven, ahora se abre un escenario que ha inspirado mucho a la teología, a la iconografía. Ven, bajo el altar, sin precisar cuál,
las almas de aquellos que fueron inmolados, los mártires, a causa de la palabra de Dios y del martirio, del testimonio que les habían dado. Mensaje desgarrador. Nadie se presenta ante el trono de Dios si no pasa por el martirio, que no es solo el que te degüellan y te cortan la cabeza o te crucifican. María es testimonio. Debemos testificar a Jesucristo. Si no testificamos a Jesucristo y el Evangelio con nuestra vida, no tenemos acceso al trono de Dios que Él nos había preparado. Versículo 10, aún más impactante. Y gritaron a voz en cuello a propósito de los que se van porque Don Minutella grita. Bueno, de allí también huirán, evidentemente. Disculpen, tengan miedo. No, la verdad hay que decirlo, lamento bajar el tono, pero son temas de hoy. Algunos se han ido últimamente del pequeño resto, porque mientras otros hablan en voz baja, Don Minutella grita. Bueno, huirán incluso del paraíso, porque si parla di testimoni, que gridaron a voz en cuello, que gritan algo que no esperas, porque exprime suspensión, expectativa y no plenitud. Y no es plena beatitud, pero ya veremos por qué. Pero no solo ante Dios. ¿A quién le importa lo que pasa en la tierra? Cristo, uno tiene la idea de que si estás en el paraíso, finalmente esto es el paraíso, ¿no? ¿Ven? Ya en el cielo, ¿qué importa? Y aquí se ve algo impactante. El Apocalipsis sin duda es el epílogo. Gritaron a voz en cuello, ¿hasta cuándo, soberano? Esto hasta que dicen un par de teólogos exegetas, tiene una densidad dramática incluso superior a la de Juan, que llora porque no encontraba a nadie digno de leer el libro y así darle sentido a la historia. Esto es más trágico. ¿No son felices? ¿Qué os falta? ¿Hasta cuándo? Si recuerdan, es el lamento de Salmi, del salmista. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás? ¿Hasta cuándo, Señor, sobre mí prevalecerá el enemigo? ¿Hasta cuándo retrasarás tu mano, tu diestra salvadora? ¿Acaso no estás en el cielo? ¿Cómo es que rompes esto? ¿Hasta cuándo? Ahora mismo lo veremos. ¿Hasta cuándo? Soberano, tú que eres. Mira qué bellas expresiones. Santo y verdadero, no harás justicia. Del cielo y no solo de la tierra proviene la necesidad de justicia. Y así es, queridas flores, porque si no hubiera un balance final, como pide por ejemplo la falsa iglesia bergoyana, o si este balance final se tradujera solamente en un final feliz, en un todo bien, porque así ha sido y estamos todos a salvo, eso no sería justicia. La Biblia lo dice, palabra de Dios. La iglesia de Bergoglio contradice la palabra divina, con el misericordismo pastoralista. ¿Hasta cuándo, soberano, tú que eres santo y verdadero, no harás justicia? Y no, aquí ahora el final es del quinto sello impactante, y no vengarás nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra. ¿No es impactante? Díganme los que me siguen y los que están aquí. Este quinto sello es impactante. Todavía recuerdo este libro, lo escribí, lo comenté en 2021, creo, pero aún ahora recuerdo perfectamente el tormento que viví al tener que comentar estos dos versículos, el 9 y el 10 del capítulo 6. Intentemos entrar. El quinto sello, como habéis escuchado, posee 3 breves secciones narrativas. La primera trata de los protagonistas de este sello, que son los mártires a los pies del altar. La segunda sección narrativa examina la súplica de estos mártires dirigida a Dios, a quien llaman soberano. La tercera sección es la respuesta del cielo a los mártires, con el llamado a la paciencia y la entrega. De una túnica blanca. Quizás conviene ver enseguida la respuesta a los versículos, al versículo 11 que concluye la sección narrativa del quinto sello. Escuchemos, porque ellos gritan, quieren ser vengados por Dios, quieren ser vengados incluso sobre los habitantes de la tierra, que es la primera vez que aparece el término katoikuntes, que es un término, una acepción negativa. Significa aquellos que se oponen a Dios.
aquellos que se oponen al designio del cielo. Once 11. Entonces se les dio a cada uno de ellos, es decir, a los mártires, en ese momento en que dicen ¿hasta cuándo? Ahora estamos cansados, hartos de esperar. Venga, Señor, hemos perdido la vida por ti, pero estos disfrutan de la vida. Venga. La respuesta del cielo fue dada a cada uno de ellos. No es una respuesta gratuita. Una túnica blanca, se les dijo. Aquí está la interpretación teológica de tener paciencia. Un poco más, y al estilo del Apocalipsis, y vendrá, no vendrá pronto, vendré pronto, y este pronto solo Dios lo cuantifica. Los días pasados comuniqué que Dolores había muerto, y cuando la despedí por última vez, le dije que nos veríamos pronto. Hasta pronto es una frase que uso con todos al teléfono para evitar dudas, y siempre me despido así, pero esa fue la última vez que la escuché. ¿Y eso significa que moriré pronto? O quizás pronto signifique quién sabe cuándo, porque en el lenguaje del Apocalipsis, pronto también se dice aquí, un poco más, hasta que se complete el número de compañeros de servicio y de sus hermanos que debían ser asesinados como ellos. Aquí emerge algo humanamente implacable, pero maravilloso a la vez. Ya hay mártires en el cielo. Escribe Juan cuando los cristianos bajo Domiciano son llevados a trabajos forzados, redadas en los encuentros de oración y llevados a los campos de concentración de entonces. Los que no morían, mártires, moríbano, extenuados por los trabajos forzados, y sufren y se cuestionan. Es una comunidad creyente que no pierde la fe en Dios, pero por eso mismo se cuestiona. Señor, ¿cómo puede permitir esto? ¿Captan? El creyente es el que no pierde la fe, pero se cuestiona. En comparación con el no creyente, con el oligopisto, cioè colui che carece de fe, que pierde la fe e non si interroga, sino que se opone, blasfema, si opone. En cambio, los creyentes, aquellos que como Juan están allí, en Patmos, nelle isole del Peloponeso griego, para arar la tierra y partir la piedra bajo el sol abrasador, sin agua y con poca comida, al final muriendo de insolación, de deshidratación, muchas veces incluso de la manera más lamentablemente, aparentemente banal posible, de disentería. Morían, los cristianos morían, era el objetivo de eliminarle numéricamente del planeta, del mundo entonces conocido. Y entonces hay un eco en esto hasta que el Señor nos vengue. Y luego se les dio una túnica blanca, diciéndoles que esperaran, porque aún faltaba que otros fueran asesinados para completar el número. El texto que Viguzzi, uno de los estudiosos que he citado, considera la escena madre de la que nace toda la segunda parte del Apocalipsis, está ambientado al pie del altar. ¿Qué altar? Según expertos, se inspiró en el Templo de Jerusalén. El altar es empresa. Estaba en el Templo de Jerusalén, pero cuando Juan escribió esto, el templo ya no existía. Llevaba destruido desde el año 70, unos 30 años antes. De todos modos, el altar consistía en un lugar elevado donde se ofrecían sacrificios o se quemaba incienso en la adoración del Dios de Israel. A mí me gusta mucho cuando estoy en el extranjero viajando, ir a ver las iglesias. Ahora ya no hay mucho más, pero siempre quedo decepcionado. Uno puede ir ahora mismo a Zúrich, por ejemplo, visitar el casco antiguo, ver la hora y ver la catedral por dentro, y luego te das cuenta de qué clase de altares ponen, la mayoría de las veces masónicos, con auténticos símbolos masónicos. Pero esa es otra historia. Así que la primera vez que se menciona en la Escritura este altar del incienso en relación con los holocaustos, es decir, los sacrificios ofrecidos a Dios después del diluvio, cuando se erigió el tabernáculo, o sea, el templo móvil. El altar móvil, el altar del holocausto, era un altar de cobre, mientras que el altar del incienso era un altar de oro. Este altar, en el que Juan se inspira para hablar de aquellos que están en el paraíso ante Dios como mártires, medía 44 centímetros por lado, con una altura de 89 centímetros.
Tenía unos cuernos que sobresalían de las 4 esquinas superiores. 2 anillos de oro con barras doradas facilitaban su traslado en el Éxodo. 2 veces al día, por la mañana y por la noche, se quemaba sobre él un incienso especial. ¿Qué incienso era? La receta la había dado Dios mismo. Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 9. Éxodo capítulo 30, versículos 34 y 38, y cuyo uso personal estaba prohibido bajo pena de muerte. Este altar de oro para el incienso estaba situado dentro del tabernáculo, justo delante de la cortina del Santísimo. El altar del Apocalipsis, que ahora se cita, recuerda e invoca precisamente este altar de los holocaustos, donde se ofrecían en sacrificio las víctimas y por debajo del cual corría la sangre por unos canalillos especiales. Entonces, también en el cielo hay ahora este altar, y estas almas de los justos, de los elegidos, de los mártires, son las víctimas de la justicia. Las víctimas, su sangre fluye como fluía por el canal del altar de los holocaustos. Sí, se encuentran Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 que estamos comentando, las almas de aquellos que fueron inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que le habían dado. Fíjense muy bien que entonces hay una referencia muy evocadora al altar de los holocaustos y a los sacrificios que se hacían, solo que ahora los sacrificios ya no son los de toros y cabras, sino los de los mártires. Y aquí hay un pasaje, cuanto menos, se lo digo como teólogo, narratore brillante, como creo ser, sin ninguna pretensión de enorgullecerme. Y quiero decirles que aquí asistimos a un pasaje, presten mucha atención a esto, sorprendente, que ya Pablo expresa en sus cartas. Ya no es solo Jesucristo, la víctima inmolada, sino que ahora Él ha querido dejar un espacio mínimo, digamos, para agregar a sí mismo la inmolación de los elegidos. Somos inmolados, o con sangre o con martirio blanco. Nadie llega al altar de Dios en el cielo sin pasar por la prueba. Y aunque luego uno se salve con una existencia mediocre, la mayoría, digámoslo abiertamente, de los bautizados lleva una vida bastante egoísta, ¿no? Una especie de cultivo de sus propios intereses, no pecaminosos, pero en fin, no es que todos. Pero sucede que muchas veces muchas de estas almas, como son electas, luego les llega una enfermedad que las hace sufrir, se han purificado, no sé eso. En fin de cuentas, también está el purgatorio, pero los elegidos, aquellos que realmente deben estar allí, porque más adelante veremos que el Apocalipsis habla de un cetus superior e inferior en el paraíso. Esperaba decirlo más tarde, pues quién sabe qué traerá, pero el Apocalipsis lo dice. Son 140,000, son el cetus superior, la aristocracia del paraíso. ¡Ay, Dios mío! Pero Dios no recompensa a todos por igual. No, para nada. El grado de gloria en el cielo, la luz en gloria que Dios concede, corresponde al grado de martirio y de tribulación sufridos en la tierra, como haría cualquiera. Lo pasamos bien hasta ahora. A veces le digo al Padre que falta, es por la sangre, por mi parte. Oh, no lo sé, pero esto debemos decirlo todos. No es que ganemos. Este cetus superior es el de quienes sufrieron particularmente por Dios y justamente ocupan los primeros lugares. Y luego está el cetus inferior, porque los autores y los exegetas no lograban comprender por qué Juan decía luego, mira, 144,000. Y luego añade, luego verás también una multitud que nadie podía contar de toda lengua, pueblo y nación. Los estudios dicen, pero no vio los 140,000. Es simbólico, y ahora habla de un pueblo incontable. Esos sí se cuentan, estos no. Mira, hay sin duda una referencia al hecho de que en el cielo los mártires, por eso la Iglesia los canoniza sin necesidad de milagro. ¿Un mártir más? No es necesario que un santo que muere para ser beatificado, el confesor haga un milagro. En cambio, uno que muere in odium fidei, por odio a la fe, sí es beatificado. Pensemos, por ejemplo, en San Maximiliano María Kolbe,
o en el beato Jerzy Popieluszko, o en otros mártires. La lista es interminable. Ellos no necesitan realizar un milagro porque la Iglesia reconoce que, muriendo mártires, están seguramente en el paraíso, ¿entiende? Seguramente en el paraíso. Yo, por ejemplo, el beato Padre Pino Puglisi. No es que en vida lo estimase, más bien, debo decir la verdad, pero morir de esa manera, listo para el sacrificio, porque él en sus últimos tiempos volvía a casa sin querer que solo Agostina y otros lo acompañaran, porque él lo esperaba. Así que discutía porque ellos no querían dejarlo solo, y él se imponía porque sabía que ellos arriesgarían como él. Y entonces iba a casa solo cuando terminaba, porque no dormía en la parroquia y por lo tanto cuando regresó esa noche, que era el día de su cumpleaños. ¿No será también esto una señal? 15 de septiembre, además, la dolorosa. El asesino y los mandantes no eligieron esa fecha sabiendo que era su cumpleaños, pero el cielo sí. Y cuando aquel le apunta el cañón frío en la nuca y le hace entender que debe morir, él apenas tiene tiempo, según el relato del asesino, de volverse y decir, me lo esperaba, y sonreír. Luego, puesto que hablé con el vecino, una fiel me contó que aquella que vivía en la planta baja, donde cayó en la plaza Anita Garibaldi el padre Puglisi, al asomarse, al oír el disparo, los gritos, las llamadas, se asomó y me contó, a mí me lo contó, no sé si lo declaró, que luego vio que en los últimos instantes, mientras el beato padre Pino Puglisi aún estaba en el cuerpo, su alma aún estaba en el cuerpo, movía las manos como buscando algo. Como sacerdote, tuvo una existencia al límite del progresismo más avanzado. No descarto que hoy habría sido, y por eso el Señor, como lo amó, se lo llevó antes. Sería, según mi parecer, en mi opinión, como muchos curas de Palermo formados de mala manera, un entusiasta de las reformas de Bergoglio. Pero murió mártir. Se anula todo y el cielo. Está enterrado en la catedral porque murió mártir. Pues mártires, apártense. Así que los mártires participan del sacrificio de Cristo, son inmolados como Él. Pablo completará en mi ser lo que falta al dolor de Cristo. El término griego para designar el altar cristiano es chousiasterion, que indica una mesa, generalmente de madera, sobre la cual los sacerdotes, en los primeros siglos del cristianismo, porque perseguidos antes de Constantino, celebraban la Eucaristía en las casas o en las catacumbas o en los hoteles paganos. Era movible y gozaba de cierta veneración. Bajo este altar, Juan ahora ve a los mártires. Regresa así el tema litúrgico, tanto que, como escribe don Divo Barsotti en su comentario al Apocalipsis, la vida del cielo es una liturgia, un misterio sagrado en el que participan el cielo y la tierra. Ustedes saben que durante muchos siglos, y aún hoy en día, bajo el altar, se colocan las reliquias de los santos y sobre todo de los mártires, o incluso, como la piedra, en el altar mismo. Esto recuerda la visión de Juan. La muerte de los mártires. Piensen cuántos morían decapitados, crucificados, destrozados por las fieras, como antorchas humanas en los anfiteatros romanos, como juegos de magia, decapitados, lo he dicho, asesinados de diversas maneras. Pero no cedían, crecían más y más. Estas cosas son sorprendentes, y debemos volver a decir por qué una narrativa histórica y teológica ha hecho como si no se diera cuenta. Cuantos más morían, diría Tulio en el siglo III, sanguis martyrum semen Christianorum, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y eso, los cristianos aterrorizados podían llegar a decir. Y sin embargo, cuantos más morían, más crecían los creyentes bautizados. La imagen bíblica, Pablo habla de sí mismo en 2 Timoteo 4:6, como ofrenda y derramamiento sobre el sacrificio. Mientras sus cuerpos, los cuerpos de los mártires, esperan la resurrección final, reposando en la tierra o venerados por los creyentes, sus almas inmortales, colocadas bajo el altar y por tanto cerca del trono de Dios, claman a voces.
¿Hasta cuándo? Soberano, tú que eres santo y verdadero, ¿no harás justicia y no vengarás nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra? Bani Ugo Bani define esta plegaria litúrgica celestial como un grito impetuoso, casi un alarido. Los estudiosos, como les he dicho, vislumbran en esta súplica la angustia que reinaba entre los creyentes por la violenta campaña persecutoria de Domiciano, el emperador romano que no tenía nada que envidiar ni a Nerón ni a Domiciano, tanto como para ser considerado por algunos de aquella época, incluso el anticristo, y entonces ellos rezan para que Dios los salve, o al menos los vengue, no como venganza humana, sino como justicia. Digámoslo claramente, esto no está mal, yo también lo experimento en mi vida, frente al mal que sufrimos injustamente, o sobre todo, si lo sufrimos por gracia de Dios y debido a que anunciamos la verdad del Evangelio, siempre esperamos una intervención de Dios, ¿verdad? No llega. Pero yo hablo por mi experiencia personal. Estoy diciendo cosas muy bonitas esta noche. Estoy hablando de mi experiencia personal. Pero cuando no llega, cosa increíble que me sucede. Pero no sé si a todos. Mi fe, en vez de apagarse, cosa misteriosa, aumenta. El abandono en Dios, la confianza en Él, ciega, y dejar que haga lo que quiera como decida, lo amo y lo sigo. He traído a veces la imagen de los centauros machos que conducen las motos grandes en la autopista. Es una imagen siempre muy bonita de verla y la amada que está ahí agarrada a él, que va a 200 kilómetros por hora rozando el asfalto dentro del túnel, porque ella va. Está aterrorizada, tiene miedo, pero lo ama. Apenas baja de la moto, es femenina. Le dice, te amo, gracias. Incluso le pregunta, ¿te ha gustado? Él le dice, esa está aterrorizada, si la hiciste sufrir, pero como la amas, fue maravilloso. ¿Cuándo lo hacemos de nuevo? Hablo con conocimiento de causa y no me miento en nada, porque soy un estudioso de la relación de género, ¿vale? Quién sabe por qué, pero soy un atento examinador de la relación de género. Fue maravilloso, lo repetiría 1000 veces inmediatamente, ¿entiendes? Pero no es verdad, o es verdad aunque haya terror, porque lo amo. Y así debemos ser nosotros los creyentes. Amamos a Dios, nos lleva en una moto a 200 kilómetros por hora, nos hace ver la muerte de cerca y luego nos pregunta si nos ha gustado. Sí, lo repetiría 1000 veces porque te amo. No sé si la imagen parece un poco banal, y para aquellos que consideran que estas afirmaciones mías, de 2 veces teólogo, parecen banales, no han entendido nada. Que Dominutella sabe hablar a los corazones y sabe hacer entender las cosas como nadie más en Italia, la gente sencilla que de hecho me sigue. Volvamos al tema. Los mártires esperan esta venganza. El tema de la venganza evoca, según Viguzzi, el papel del comisario del defensor público, en griego ekdikos, en latín ekdicus, o cognitor, que debía intervenir. Una especie de pretor, o bien, ¿cómo lo llamaríamos hoy? Un juez de paz, en cualquier caso, alguien que debe intervenir en las disputas y vengar a los agraviados. Entonces los mártires, más que desear venganza, esperan la ekdichesis, es decir, la justicia de su comisionado celestial, que es Dios mismo. Y Dios, de hecho, es llamado por única vez en la Biblia col título de despotes, que hemos traducido como, ¿lo recuerdan? Tú que eres. Retomemos el texto. El soberano, pero literalmente el amo. Hubo un santo, que es todo por descubrir según yo, que se llama San Leopoldo Mandic, franciscano capuchino. Tiene una historia de santidad increíble. Era confesor en el sentido de confesar a la gente en Padua. Era de origen croata dálmata, y él llamaba a Dios con el nombre de patrón. Primero patrón la Virgen, que va de patrona, porque todos se quedaban un poco así. Luego, enseguida comenzaban a anunciar las modas modernistas, esas cosas. Amo, un título no, tenía razón él. ¿Existe un dominio de Dios? ¿Puede Dios dominarnos o no? Y todo depende de esto, como el hombre y la mujer se llaman entre sí. Cuando amas tienes poder sobre quien te ama. Si te aman tienes poder.
un poder incalculable. Y Dios nos ama, acogemos este amor. Entonces puedes hacer conmigo lo que quieras. No, haz lo que quieras. Perdóneme, no quiero exhortarlo, pero lo hago. Por ejemplo, es sabido que en la relación de amor entre hombre y mujer, cuanto más enamorada está la mujer, más le dice al hombre, puedes disponer de mí como quieras, de cualquier manera. No entro en detalles, ya me entienden, creo. Y esto es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Entonces, los mártires le están diciendo al Señor, tú eres el dueño. Entonces, no es un lamento, ahora empiezan a comprender. No es en absoluto un lamento hasta que el Señor nos vengue, sino que es pedirle a Dios cuál debe ser la hora exacta en que ellos, en este tributo de confianza, esperan que haga lo que ellos creen, porque ven que hay una demora. Allí puedan. Los aplazamientos estamos en el año 100. ¿Y qué decir? Estamos en 2025. Sí, es por esta demora, queridos hijos. ¿Cómo seguirá el mundo cuando yo no esté? Sigue. Es broma, ¿no? Porque hay quien no puede over. ¿Qué hará el mundo sin mí? Caramba. Imposible que sigan adelante. Muchos lo piensan. Y en cambio, cuando morimos, fecha de nacimiento, la foto que alguien se prepara antes porque casi nunca les gusta la que les ponen después. ¿Quién sabe qué foto pondrán de Don Minutela? Cuidado con no ponerle al menos el signo de la sotana en la tumba. Y la fecha de muerte. Y basta. Ah, esto es porque sabes que no llegan a 10.000. 2.000 y 8.000 años. ¿Y qué podemos saber nosotros? ¿Cuánto puede durar este aplazamiento? Un tema teológico importante, porque a veces crea muchos traumas, a veces espirituales, como la idea de que Dios nunca interviene, que Dios deja ser, que Dios se toma demasiado tiempo. Pero entonces, ¿cuándo interviene el Señor? Pero sí, conocido almas, pero hasta. La gente que sufre, y hablo del resto con enfermos en su familia, probados por dolor y enfermedad, blasfeman y rechazan a Dios, pues si existe, no actúa cuando esperan su ayuda. ¿Cuántos inocentes hay en prisión? ¿Cuántos sufren sin razón? ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? Esa es la pregunta de siempre de la teodicea del logos humano, que aquí se replantea en un contexto dramático. ¿Dónde está Dios, su intervención? ¿Por qué asesinaban a los cristianos? Y los que quedaban vivos sabían que también a ellos les tocaría el mismo final. ¿Dónde estás, Señor? Y el grito de Cristo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay una bellísima reflexión de Ratzinger sobre este tema. Veamos, sí, debo concluir, de Ratzinger sobre este tema los remito a eso. Es una venganza que los mártires esperan contra quién. Lo dije antes sobre la gente en la tierra, pero ¿qué significa que todos viven en ella? ¿Es catoicuntes? No. Los habitantes de la tierra son la expresión opuesta a los mártires. Hay los mártires, y están los habitantes de la tierra que matan a los mártires. Se trata, pues, de una oración movida por el resentimiento de los mártires. ¿Acaso piden una venganza al modo humano? No. Al contrario, mis queridos, es una plegaria adherente, aunque de manera misteriosamente sufrida, al designio de Dios que separa a los elegidos de los impíos. Ya San Beda, el Venerable, decía que la oración de estos mártires no está movida por el odio a los enemigos, sino por el amor a la justicia. Es una oración, según don Divo Barsotti, movida por el amor perfecto, porque los mártires solo quieren lo que Dios mismo quiere. Ellos lo saben, que Dios vuole esta justicia, pero esto la invocan, si no, no lo harían. Quieren glorificarlo a Él, no buscan su propia glorificación, quieren que se vengue para glorificarse a sí mismo. Él, que es el Dios justo y verdadero, Él que es el Dios justo y santo, y así imploran que actúe pronto. Como escribe el exégeta Hernández, los estudiosos biblistas exégetas de lengua española son siempre amables al encontrar las expresiones. Miren lo que dice. Dice, sin embargo, que Dios tiene de todos modos su propio calendario. Escribe en el suyo. Dios tiene su propio calendario.
Así, el día, dice aún Hernández, de la victoria sobre los enemigos llegará cuando Él decida. La venganza llegará exactamente cuando el número de los asesinados a causa de la palabra de Dios esté completo. Solo cuando el último de los salvados haya puesto un pie en el cetus, es decir, en el grupo de los elegidos, entonces Dios intervendrá para hacer justicia por su sufrimiento por Cristo. Los expertos investigaron quiénes eran estos mártires al pie del altar. ¿Quiénes son exactamente? Según algunos estudiosos, se trata de todos los mártires cristianos, mientras que para otros, solo de aquellos de la persecución de Nerón, que fue la primera persecución, la primera verdadera persecución oficial. La de Nerón, el emperador que prendió fuego, incendió Roma y luego acusó a los cristianos al no encontrar una solución a la responsabilidad colectiva. Probablemente la primera interpretación es la más fiable, es decir, se refiere a los cristianos de todas las épocas, los mártires de todos los tiempos, hasta los de hoy. Hace algún tiempo me llegó la noticia, incluso vi las fotos, pero nunca se las mostraría, porque son muy crudas, del asesinato de un cristiano en el sur de Sudán, en África, convertido del Islam al cristianismo. Lo encontraron allí, donde, como saben, rige la Sharia, la aplicación de la ley islámica. Lo encontraron con el Evangelio y por eso lo condenaron inmediatamente a muerte. Hay fotos, la secuencia de fotos de este joven sudanese, cristiano convertito dal Islam, che viene portato nel deserto, scavato a una fossa, infilato lì fino al collo. Y luego es asesinado a pedradas. Es un mártir cristiano. En este momento en Nicaragua el gobierno de Ortega, creo que así se llama, está persiguiendo a la Iglesia Católica, la oficial. Así que es una gracia allí, desde la perspectiva de Dios, sin ninguna intervención específica vergonzosa, ni de la Santa Sede ni de la Secretaría de Estado del Vaticano. Hay mártires que mueren por Jesucristo, como el padre Puglisi, que debe ser citado. Hay mártires aún hoy en China. No podemos saber cuánti vescovi e sacerdoti de la iglesia clandestina en las cárceles son ejecutados, sino de manera oficial, sino llevados al extremo de sus fuerzas hasta morir. Aún hoy es tiempo de mártires. Eso lo decía con gran fuerza Juan Pablo II, que venía de la iglesia del martirio, de la iglesia del silencio. En el fondo, la Iglesia siempre conocerá el martirio. Aquí sería bueno si tuviera tiempo de comentar la reflexión de von Balta. Una Iglesia que no considera el martirio como una posibilidad y una Iglesia que ha fracasado. La Iglesia siempre conocerá el martirio y la persecución del mundo. Es un mensaje para cada época histórica. La invocación de los mártires trae consigo una profunda pregunta. ¿Cómo es posible que si Dios es el dueño, el déspota, permita ahora que sus seguidores sean asesinados y no reciban justicia, mientras los impíos parecen triunfar, los habitantes de la tierra? Ya veremos. Hoy no puedo tratar del sello. Se desata la ira de Dios. Ya llegará. Los habitantes de la tierra serán devorados por los flagelos y marcados por la bestia. Los seguirán al lago de fuego. Pero, mientras tanto, aquí hay una aparente contradicción entre el dominio trascendente del déspota, que es Dios Padre, sentado en el trono de la historia, y la aparente indiferencia por lo que les está sucediendo a los santos. Von Baltasar comenta que la historia continúa. Madre mía, cuando escribe Baltasar, después de todas las atrocidades, cada vez que leo esto, se me saltan las lágrimas, porque son frases profundamente ciertas. Vuelvo a leer, antes de que la historia continúe, después de todas las atrocidades, cada vez como si nada hubiera ocurrido y con siempre nuevas atrocidades. Es algo al mismo tiempo insoportable y misterioso. Es una frase que suscribiría, que después de las cámaras de gas, los campos de concentración y los campos de exterminio, el hombre no ha terminado de masacrarse, tanto que estamos en vísperas de una tercera guerra mundial. La historia sigue. Don Divo Barsotti añade, parece que la historia va contra los designios divinos, si es una historia que promete, como vemos, solo muerte,
fame y guerra, dolore e angoscia. Después de recibir una túnica blanca, habéis oído que los mártires reciben una túnica blanca que indica una participación en la victoria de Jesucristo resucitado. Porque Cristo, recordad, en la visión del capítulo 1 estaba vestido de blanco. A los mártires se les responde que esperen, dice el texto griego, un poco más, lo que a nuestros ojos puede parecer, diría comprensiblemente, una historia interminable de dolor, un camino sin destino. Dicen que el planeta Tierra debería apagarse dentro de un par de miles de millones de años, o millones de años, cuando el Sol se apague. Es previsible que la estirpe humana deba, por lo tanto, continuar existiendo en el planeta Tierra mientras exista el planeta Tierra. Si así fuera, tendría una mínima tendría una pequeña, digamos, probabilidad de acertar cuánto tiempo más la estirpe humana debería. Porque si resiste hasta el impacto final, es decir, cuando se apague el Sol, aún por un par de millones de años, deberíamos soportarnos, matarnos entre nosotros. No sé cómo pasamos el tiempo, pero a los ojos de Dios, este camino, que no sabemos cómo cuantificar, es solo un poco. Se les dijo que esperaran un poco más, y en esta espera los mártires descansan. El verbo griego en Apocalipsis 6, versículo 11, lo releemos, dice, se les dijo que esperaran un poco más hasta que el número estuviera completo, etc. Esperar. En realidad el verbo griego debería traducirse como descansar. Se les dijo que descansaran, el descanso eterno. Existe la idea de que, después de las pruebas de esta vida, de cualquier manera estás ante Dios y estás bien, si no estás en el purgatorio. El verbo anapauein, que Feuille define como verbo técnico de la condición de los justos después de la muerte, se debe traducir literalmente como reposar, así que se les dijo que reposaran un poco más. La paciencia se entiende como el reposo, así que no es una paciencia agitada y sufrida, ya es el reposo. En cambio, los adoradores de la bestia no tendrán descanso. En cambio, los justos descansan en Dios. Pero si leemos Apocalipsis 14:11, dice que no tendrán descanso ni de día ni de noche. Está hablando de aquellos como habitantes de la tierra a la bestia. El verbo es siempre anapauein. Interesante. Así que los justos descansan en el cielo, los condenados no tendrán descanso ni de día ni de noche. Y así hemos concluido, los mártires ya participan de la victoria, pero deben esperar a que el número de los elegidos, los compañeros de servicio, llegue a su fin. Solo Dios sabe cuántos justos faltan. Ya Orígenes, y con él varios padres de la Iglesia, decía que el mismo Jesús espera en el cielo a que se complete el número de los elegidos. Muchos santos lo dijeron. Santa Teresita haría el bien hasta completar el número de elegidos. La espera se prolongará, escribe don Divo Barsotti, hasta que el último elegido entre en el cielo. Dios tiene sus tiempos establecidos, que deben llegar a su plenitud. Es necesario que otros sean asesinados para que el número se complete. Es una predicción desgarradora y a la vez dramática. La consecuencia y la conquista del descanso eterno pasan por el martirio, y el aparente silencio de Dios no es indiferencia, sino un designio, que mira al cumplimiento de los elegidos. Así, el quinto sello, como sostiene Ugo Vanni, reitera que la historia, queridos hijos, está toda en manos de Dios, que el déspota, el soberano, el dueño absoluto, cumple su plan, no a pesar de las intrigas de los enemigos del Evangelio, sino a través de ellas. Y el aparente retraso de la justicia en realidad se traduce en una paciente y reposada espera. Hasta que el número de los elegidos no esté completo, alabado sea Jesucristo. Y adelante